Hola, hola, ¿qué tal, familia de Magallísimo? Me da muchísimo gusto que nos acompañen como lo hacen de lunes a domingo, los 365 días del año, en este su espacio, ya sea en estreno, a las 6 de la tarde todos los días o a la hora que a usted le dé la gana. Es maravillosamente bienvenido porque así nos podemos decir buenos días, buenas tardes, buenas noches y siempre será igualmente bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a uno de los abogados más prestigiados de este país y más regularizados en el ramo de la farándula. Creo que se ha convertido, dijera mi amiga, en el rockstar de los abogados. Y me da muchísimo gusto que nos acompañe hoy el licenciado Guillermo Pous. Gracias por estar con nosotros, el Magañísimo Abogado. Siempre es un honor tenerlo con nosotros en las repetidas ocasiones que Gracias. hemos podido platicar. Gracias, señor Magaña. Nada más agradezco la distinción de la presentación, pero en realidad los rockstars y los distinguidos son las personas a quienes represento, no yo. Le agradezco profundamente que así lo vea, pero es evidente que sí, usted está en preponderancia. Pero bueno, a lo que quiero primero comenzar es que tenemos noticias respecto a la sucesión testamentaria de Juan Gabriel. Quiero poner un poco el antecedente para que si me equivoco en algo, usted me haga el favor de precisarme en el camino. Hasta donde entiendo, lo que nos ocupa el día de hoy son una serie de propiedades que aparentemente estaban adjudicadas, espero estar utilizando el término correcto, a la señora Silvia Urquidi por una donación del señor Alberto Aguilera Valadez, Juan Gabriel, en vida. Pero aparentemente había irregularidades en esta sucesión. Eh, Todo parece indicar que en estos días un juez magistrado ha hecho una contundente sentencia respecto a estos bienes y hay novedades. ¿Voy bien o me regreso, abogado? Si quiere, voy precisando mientras usted hace el comentario o me voy No, de no, no, lleno no, una vez que no. usted termine. Eso es lo que yo creo tener entendido. Espero haberlo Ok. dicho lo más cercano a la realidad, pero todo suyo el micrófono, abogado. Le hago toda la reseña si quiere y si hay alguna duda, regresamos. En el año 2000, don Alberto y la señora Urquídez firman un convenio, un contrato de comisión mercantil. ¿Como consecuencia de qué? El embargo que traba el SAT en contra o a 13 propiedades de don Alberto por el tema fiscal. El contribuyente tiene derecho a señalar, por así desearlo, quién quiere que sea la primera alternativa para que compre los bienes que le han sido embargados cuando salgan a remate, cuando salga la almoneda, y don Alberto señala a la señora Urquídez. ¿Por qué? Porque es un derecho que él tenía. Como parte de toda esta estrategia fiscal, lo que se hace es firmar el convenio de comisión mercantil en donde se establece que don Alberto, con su dinero, se lo va a transferir a la señora Urquídez para que ésta, reconociendo que es el dinero de don Alberto, compre las propiedades y después, con indicaciones de don Alberto, ella está obligada a escriturarlas a quien él le indique. Con este contrato de comisión mercantil y con poderes notariales, el contrato igualmente celebrado ante notario, es que se acuerda esto, se hace la transferencia de las cuentas de don Alberto a la señora Urquídez por instrucciones de don Alberto compra las propiedades y ahí termina esta etapa. Después, cuando don Alberto pretende efectivamente regularizar todo esto, y habrá sido alrededor del 2014 cuando retoma esta situación, cuando ya no había ninguna relación, o más bien estaba lo suficientemente deteriorada con la señora Urquídez, es que existe esta controversia porque ella empieza a poner una serie de trabas para devolverle las propiedades. En agosto del 2016 muere don Alberto, se abre la sucesión y como parte de la masa hereditaria están estas propiedades regularizando esta situación. Regularizando significa retomar las conversaciones con la señora Urquídez y en caso de no quererlas devolver, como sucedió, entonces iniciar las acciones necesarias. Se le solicita la devolución, ni siquiera responde. Se trata de ver de qué manera a través de su abogado se puede hacer. El abogado tampoco tiene intención y es que se presenta una demanda mercantil. Esta demanda mercantil inicia con medios preparatorios a juicio, en donde fue notificada la señora Urquídez, tiene que acudir al juzgado, se le hace una serie de preguntas, que es en donde ella dice que ganó porque se desecharon todas. No, la realidad es que queríamos conocer y que nos diera la información simplemente que necesitábamos para puntualizar en nuestra demanda y después continuar. Así sucede, presentamos la demanda, es emplazada, es notificada y el juez resuelve en marzo
que efectivamente tenemos la razón, que existe un contrato en el que ella reconoce que el dinero recibido es de don Alberto, que ella debía haberlas escriturado a nombre de quien se le indicara. No sucedió durante la vida de don Alberto y ahora es la sucesión la legitimada para hacerlo. Así lo resuelve el juez. En los resolutivos indica que las propiedades son de don Alberto, que las debe devolver, que debe abstenerse de continuar ostentándose como la propietaria y que debe rendir cuentas. Esto sucede en marzo. La noticia se da hasta hace un par de semanas, más o menos. ¿Por qué? Porque estábamos esperando que transcurriera el plazo que tenía la señora para impugnarla. Transcurre el plazo, no impugna y queda firme la sentencia. Es por eso que ya lo pudimos dar a conocer. Creo que está bastante preciso, como siempre, que usted nos explica algo porque lo hace puntual y precisamente. A ver, pero entonces aquí es donde empiezan las preguntas. ¿Cómo pudo haber tenido del 2010 al 2018 el control de estas propiedades una persona que legalmente no es el dueño? Una. Y dos, ¿cuántas propiedades son, dónde están y en qué condiciones se encuentran? Son 13 propiedades repartidas, habían unas en Guerrero, una en Torreón, en San Miguel de Allende. ¿En qué condiciones están? Hay unas que están francamente deterioradas, es decir, no les dio el mantenimiento. Todavía no conocemos el interior, por ejemplo, la de Ciudad Juárez, donde la señora pretendió hacer o entender que era un museo, que es lo que llamó Museo Casa de Victoria. Bueno, esa casa al parecer no tiene un mantenimiento óptimo, pero por lo menos estaba medianamente presentable porque era en donde recibía a la gente supuestamente para darle un tour. Incluso en esa propiedad existen bienes que son que le pertenecen a la asociación porque eran de don Alberto. Si la señora llegara, cuando llegue a entregar los bienes, cuando esté obligada a hacerlo, si no lo hiciera y solicitamos el auxilio de la fuerza pública para romper cerraduras y entrar y ya no estuvieran esas posesiones, entonces presentaríamos también denuncias penales por robo. La respuesta es, ¿qué sucedió del 2000 que se firma este convenio, este contrato, hasta que nosotros presentamos la demanda? Bueno, don Alberto, con la serie de actividades y el cúmulo de trabajo que tenía, seguramente no le dio prioridad, sino fue hasta 2014. Y cuando él tuvo ya la intención para hacerlo, fue la señora quien se negó. Perfecto. Entonces estamos hablando que, para estar un poco más claro y no equivocarme, en el 2014 ellos, supongo, tienen una fractura en su relación personal que hace que el señor Alberto Aguilera, Juan Gabriel, le pida cuentas y le pida retribución de estas propiedades para poder readjudicarlas a quien él estuviera de acuerdo. Y la señora no acudió a ese llamado y se negó a hacerlo. ¿Estoy bien o me regreso? No es que se hubiera fracturado la relación, la realidad es que nunca existió la relación como lo platica la señora. Ella estuvo muy poco tiempo con él para ciertos asuntos, no es que haya sido su mejor amiga, no lo fue, ni cercano ni parecido, nunca fue su agente o su manager o su representante. Ella se ostentaba como su apoderada, claro, porque tenía un poder, pero el único poder que existía era en donde se le ordenaba llevar a cabo las acciones que quería don Alberto, única y exclusivamente vinculadas a estas propiedades. Haciendo esa aclaración, no es que haya existido el suceso que lo haya detonado, sino simplemente, por así desear, don Alberto retoma la comunicación con ella, única y exclusivamente para efectos que le devuelva las propiedades. Ya. Ahora, en este momento, lo que procede, entonces, es que ya hay una orden de un juez. Claro, la instrucción que existe, es decir, la sentencia indica que debe entregar la posesión de las propiedades. Si ella no lo hiciera, entonces nosotros promovemos una nueva solicitud con medidas de apremio en donde pudiera existir el desacato judicial y además el auxilio de la fuerza pública para entonces, si ella no lo hace de manera voluntaria, nosotros activar los medios necesarios para tener la posesión de las propiedades. ¿A quién, cómo, cuándo y dónde tendría que haberse a la entrega? Le pregunto porque la ley es muy precisa y normalmente hay temporalidad y fecha de caducidad para cualquier cosa, ¿no? Emplazada, notificada a la señora, le dan un término de 5 días y transcurridos los 5 días ella tendría, porque además tiene la manera de contactarnos, no es que pueda seguir fingiendo
el hecho de no puedo o no pude haberlos contactado y los tiene que devolver a la sucesión. En este caso, la sucesión a través de cualquiera de sus apoderados o del representante directo que sería yo. Correcto. Entonces, para ponerles nombres al asunto, si el apoderado universal es el señor Iván Aguilera, tendría que ser a él a quien se le restituyeran estas propiedades, o bien a usted, que es el apoderado legal. Se le restituyen a la sucesión y toda la masa hereditaria le pertenece al heredero universal, que en este caso es Iván Aguilera. Correcto. Ahora, existen los famosísimos y lamentables o fallidos en algunos casos o rescatables en otros amparos. Y estos amparos obviamente le dan tiempo a quien sea para poder aplazar una decisión legal establecida. La señora Orquídez está en posesión de algún amparo o tiene posibilidad de No, ejercerlo. no tiene ninguna alternativa. Transcurrió el término para poder apelar. Además, la manera en la que se manejó el asunto fue equivocado y al día de hoy ya no tiene alternativa para impugnarlo. Ok, entonces vamos a suponer que, como sucede muchas veces en nuestro país, las notificaciones tardan hasta que un día el auditor se cansa de ir a buscar a la persona y la encuentra. O no la encuentra y entonces no es notificada. ¿Qué sucede si a la señora Orquídez no se le logra notificar? Y continuará escondiéndose, lo cual es muy extraño porque le encantaban los reflectores hasta este momento y hasta el momento en el que trató de ser emplazada. Si el actuario fuera a notificarla y ella continuar en esa acción, simplemente se le notifica por edictos, es decir, se hacen las publicaciones y habiendo hecho las publicaciones, el juez las toma por buenas, por legítimas, le corre el término y entonces ya ni siquiera es necesaria su participación, sino simplemente se debe continuar con el procedimiento y nos dan los medios necesarios para tomar acciones. Entonces estamos hablando de que para poder ubicar esto en una cronología, o sea, tendría que suceder para allá, mientras usted y yo estamos hablando. Sí, es decir, para el tiempo que ha transcurrido y para lo que hace falta, deberá ser en breve, de acuerdo con la propia agenda judicial. Ok, entonces hay la posibilidad de que si ella no accede o no es notificada, ustedes puedan hacer posesión de todas maneras de las propiedades Correcto. y en ese momento, ¿cuál sería el destino de la señora? Porque en caso dado estamos hablando, digo, no sé si así sea, pero me suena a desacato. Habría un desacato si no cumpliera la orden del juez. De manera paralela, nosotros tomamos posesión de las propiedades, promovemos el desacato para que exista el rendimiento de cuentas, podamos verificar en qué condición y situación se encuentra cada una, regularizarlas, por una parte ya incluirlas en el inventario a favor de la sucesión y por otra parte continuar las acciones en contra de la señora si fuera necesario o si así lo decidiera el heredero universal. Ha mencionado usted en 3 ocasiones algo que me lo dejé pasar para poderlo hacer cuando estuviéramos un poco más precisos en la historia, pero a ver, tendría que rendir cuentas. ¿Esto qué significa? O sea, tendría que El presentar mantenimiento, a... el mantenimiento de las propiedades, es decir, la situación en la cual se encuentren las propiedades, porque si no se devolvieron fue porque ella no siguió las instrucciones. Por otra parte, el pago de los servicios que se deben cubrir cada una de las propiedades para saber que estén al corriente. Eso es la rendición de cuentas. Estamos hablando entonces de predio y que las propiedades estén en las mismas condiciones en las que se adjudicaron a la persona. Es correcto, por lo menos así tendría que ser. Es decir, el predial y además tendrían que tener servicios. ¿Por qué? Porque con esto se les da mantenimiento. ¿A qué servicios me refiero? Por lo menos Agua. electricidad y luz, claro. Perdón, Claro. electricidad y agua, correcto. Exacto. A ver, ahora, vamos a irnos al caso óptimo, que sí se devuelvan, que sí se obtengan, que sí haya un arreglo, si no se den la mano en la corte, pues por lo menos sí haya la correspondiente cordialidad de te devuelvo lo que tú me pides porque ya lo perdí o no es así, pero te lo devuelvo. ¿Ok? Y después de eso, ¿habría alguna repercusión para la señora por parte de ustedes? Porque a fin de cuentas, pues esto que ha estado sucediendo es fuerte, porque, o sea,
son varios años de tener en posesión algo que no es tuyo, por lo menos así lo entiendo. Bueno, si así lo decidiera Iván Aguilera, podría iniciar acciones en contra de la señora por todos los daños y perjuicios que le ocasionó, por lo menos durante estos casi 6 años que no quiso devolver las propiedades, más los 2 previos, por lo menos, que su papá le solicitó y no lo hizo. La realidad es que al día de hoy lo que se busca es regularizar, terminar esta sucesión y listo. Es un asunto estricta y absolutamente personal, no profesional, no hay nada personal en contra de absolutamente nadie, incluso de la señora por los mismos comentarios que pudo haber hecho o que efectivamente hizo, personales y profesionales. No nos quite el sueño si ella se siente inquieta por querer o no cumplir. La realidad es que no es una cortesía, tiene la obligación legal de hacerlo. ¿Hasta qué punto están ustedes dispuestos a no hacer ningún tipo de querella en contra de la señora una vez que esto se resuelva? Le pregunto el hasta qué punto, porque podría ser que no lo tuvieran ni siquiera considerado, o a lo mejor estuviera sujeto a algún cambio. ¿Por qué se lo pregunto? Porque evidentemente, vaya, no sé, es difícil pensar que alguien que en una situación de esas resuelta se va a quedar con los brazos cruzados después de todo lo que pasaron. Mire, ¿qué quiere que le diga? Si no hemos iniciado acciones en contra de personas que han generado muchos más conflictos y trascendentes en contra de la sucesión y en contra de Iván, me parece que la señora sería igual de insignificante para darle un trato preferencial en cuanto a atacarla. No es la intención. Evidentemente, para este momento ustedes tienen absolutamente todas las pruebas que en algún momento podrían imputar que todo esto que hemos platicado es real. De otra manera, no hubiera habido una resolución a su favor, ¿no? Es correcto, todas las pruebas las consideró y las validó el juez, son estrictamente verídicas, no hay ninguna duda de cuál era la intención y por eso es que se obtuvo esa sentencia. Ahora, pensando en que evidentemente los inmuebles, pues no tendrán, digo, no sé, se necesitaría una fortuna que yo ni siquiera me imagino de cuánto pueda ser para tener 13 inmuebles en condiciones inmaculadas después de tantos años de estar desocupadas, lo cual es prácticamente evidente que no va a suceder. ¿Qué sucedería ahora con esto? ¿Qué va a pasar si los inmuebles no están en esas condiciones? Oh, Simplemente valorar en qué situación está y ver la condición en la cual se pueden disponer de ellos. Y ya sea que el propio heredero decida venderlos en la situación o en la condición que están, o darles el mantenimiento adecuado para conservarlos, o venderlos habiéndoles dado el mantenimiento. pero evidentemente la responsabilidad o corresponsabilidad del mantenimiento está establecida de qué manera. ¿Quién sería el responsable de este mantenimiento que Quien tenía la pienso? posesión de las propiedades, la señora. ¿Y ese es otro pleito legal? No, es decir, me podría adelantar que eso ya no sucedería. Lo que buscamos es que las entregue, hombre, ya quedó exhibida. La silla de bye. Ok. Pues está bastante más que claro. No sé si hay algo que yo no le haya precisado y que usted quiera decirme antes de que cambiemos de tema, abogado. No, mire, me parece que con esto ya se siente un precedente con la señora de jamás se le señaló de otra cosa más allá de que teníamos la razón, queda acreditado. Todos los señalamientos, como indico, a mi persona o a Iván o a las personas quienes interveníamos, me parece que quedó exhibida. La categoría, la clase, la cultura, los principios, la educación, se traen de cuna, eso no nos lo regalan ni nos lo quitan. Me tiene sin cuidado cualquier apreciación personal que pueda tener sobre mí. No habría manera que platicáramos de par a par. Me parece que esto le debe servir de ejemplo para que si ahora pretende continuar con su idea de escribir el libro de las memorias de don Alberto, bueno, pues ahora tendrá un nuevo tema que atender en contra de nosotros por la explotación de la imagen de don Alberto, lo cual no estará autorizada, por violación a la mejor información confidencial, a datos personales, a derechos de propiedad intelectual, y ella decidirá. Pero si incluso decide, es decir, todavía además esta situación de las casas, cuando sucede este evento en el 2000, ella argumentó que las compró con su dinero, que las casas le pertenecían, lo cual no solamente mintió, podría haber una falsedad de declaración ante autoridad judicial, lo cual es un delito. Pero además entiendo que para esa época el esposo de la señora era funcionario en la Secretaría de Gobernación, lo mismo que su hija, y ella contendía para una diputación local.
con lo cual si no reportó que tenía ese dinero y además de dónde provino y además el pago de los impuestos y mencionados en su declaración patrimonial, seguiría sumándole a un problema que hoy podría ya eliminarse, ¿no? Entonces, ¿qué sigue? Pues que nos lo diga ella. ¿Hasta dónde quiere? Más claro, ni el agua, abogado. Ahora platiquemos, por favor, sobre la sucesión de derechos de explotación de imagen y de contenido de la señora María Félix. Está por concluirse la grabación de esta serie a cargo de Televisa, producción de la señora Carmen Armendáriz, en la que se está ejerciendo un contrato que aparentemente tenían para permitir la explotación de esta situación. Ahora, pensando en que ya ha habido el antecedente de tú tenías el derecho, pero no me contaste cómo querías hacerlo y tenemos problemas, hashtag Vicente Fernández, aquí no hay esa posibilidad, no habría algún problema con el heredero y el dueño de estos derechos ahora que salga la serie, han estado al corriente y al pendiente del contenido y de la forma en la que se está haciendo esta serie. El heredero universal, el señor Luis Martínez de Anda, efectivamente celebró un contrato con Televisa para la producción de una bioserie relacionada con la señora Félix. Existen ciertas formalidades, pero en términos generales, ¿tiene la autorización Televisa para producirla? Sí, es correcto, la tiene. Independientemente de las formalidades que exige el contrato bajo los cuales se debe cumplir cada uno de los términos a favor del señor Martínez de Anda, lo sabremos una vez concluida o cuando sea puesta a disposición o cuando la gente la pueda ver una vez que la hayan transmitido. Pero comenzando con la pregunta inicial, sí, tienen la autorización para hacerlo. ¿Ustedes estuvieron al tanto del contenido del libreto de esta serie? Porque ahí es donde está la magia o el peligro. No, en lo absoluto. No tuvimos conocimiento, nadie le reportó al señor Martínez de Anda de esto. Esto puede ser un... Nadie oficialmente. Ok, pero esto podría ser un riesgo, abogado, porque evidentemente ahí es donde está exactamente, dijera mi abuela muy coloquialmente, ahí es donde la puerca torció el rabo. En el momento en el que ya no tenemos el control del contenido, puede haber cosas que no queríamos o que sí queríamos o que no podíamos y que se están haciendo públicas. Bueno, el control creativo efectivamente no era que lo tuviera el señor Martínez de Anda, sí tenía participación en en cierto contenido o en ciertos modos o formas. ¿Para qué? Para resguardar la integridad y cuidar la imagen de la señora Félix. Solamente por eso. Otras formalidades, como comúnmente suele suceder en este tipo de contratos, el número de episodios y demás, es decir, la duración de los episodios, un mínimo y un máximo de tantos y demás. Eso todavía no lo sabemos. ¿Está hecho un pago efectivo o el pago se va a hacer una vez que haya salido la serie o se hizo una parte y se recibirá otra? Desde entonces se cubrió la parte económica con el señor Martínez de Anda y existen otras condiciones que dependiendo de cómo se concluya la producción pudieran darse. ¿De qué manera está protegido su cliente en tanto hubiera algo que no estuviera de acuerdo con lo que se pusiera en pantalla de la señora María Félix? Bueno, él no es responsable por el tratamiento que se le pudo haber dado al guión y por el contenido que pudiera tener esta serie en relación con derechos de terceros, en lo absoluto. Él no sería responsable de absolutamente nada, porque además ni siquiera es el productor ejecutivo y además no fue él quien proveó la información, sino todo fue investigación por parte de la empresa productora. Por esa parte, ninguna. Y respecto al resto de los bienes de la señora María Félix, que tanto se ha cuestionado que si los vendió, que si los regaló, que si los empeñó, que si todavía tiene cosas, que si no, que si va a ser un museo, ¿usted tiene conocimiento respecto a esto? Existen varias posesiones de la señora que conserva el señor Martínez de Anda, lo más representativo, lo más personal. Entiendo que muchos otros de sus bienes fueron vendidos desde entonces, además, hace mucho. Él conserva los derechos de la imagen, los derechos biográficos y los derechos de la personalidad representados estrictamente de María de los Ángeles Félix Guareña. Es decir, no de un personaje, la doña, porque la doña no era un personaje, a pesar de que era un personaje como tal, como persona, pero no era un elemento ficticio, pues, para explicarlo de esta manera. Esos derechos los conserva el señor Martínez de Anda y esos derechos son los que está utilizando por tener la facultad para negociar la producción de una película, la producción de una docuserie o una puesta en escena, un libro, en fin. El resto de los derechos de propiedad industrial, es decir, marcas, algunas
autorizaciones se otorgaron. ¿Para qué? Para que un tercero pudiera registrar la doña para un tequila o la doña para un museo, distintos productos o servicios, pero solamente utilizar la denominación que pudiera estar vinculada a la imagen, a la representación física de María Félix, no así los derechos personales en relación con la persona, estrictamente hablando. Y finalmente, antes de despedirnos, abogado, porque no quiero abusar de su tiempo y de la accesibilidad que usted tiene con este espacio, yo quisiera preguntarle en qué condiciones se encuentra la situación legal de la explotación de la imagen y los derechos de la misma, de la serie de Vicente Fernández, que se hizo también por parte de Televisa y que aparentemente no tenían la disposición, la familia de dar su autorización, y que se hizo basada en el libro de la señora Olga Warnat, y que aparentemente ya hay una querella legal no solamente en contra de Televisa, sino también de la señora Warnat. Bueno, aquí le aclaro, yo no represento, yo doy una opinión a título profesional por la cercanía y por el cariño que tengo con la familia. Mi posición es estricta, es decir, existe una violación a los derechos de la personalidad, de imagen y biográficos, en perjuicio de doña Cuquita, quien es la heredera universal. Uno, primero por parte de la señora Warnat, por la publicación del libro. Segundo, la comercialización de ese libro por parte de la editorial. Y tercero, por parte de Televisa, tomando como base la adquisición de los derechos de una novela para hacer la adaptación, bueno, de lo que llaman una obra literaria periodística y de investigación, para hacer la adaptación a obra audiovisual y explotarla a través de la radiodifusión, para la transmisión. ¿En qué situación se encuentra? Por lo que he leído, las primeras resoluciones que han existido por lo menos favorecen la posición de la familia de el no haber autorizado y que se reconoce como un uso ilegal de la imagen de don Vicente. Y hoy estuve leyendo que además existe ya por lo menos una resolución, entiendo que por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, ordenando a la editorial para que se retiren todos los ejemplares en circulación del libro de la señora Warnat por violar derechos de propiedad industrial. O sea que esto en realidad va comenzando. Yo creo que va a estar bastante controversial, porque además ya viene una segunda temporada, ya está terminada. Claro. Entra al aire de manera inmediata. La señora Warnat, simplemente por la libertad de expresión, tenía o tiene todo el derecho a escribir el libro, lo que no significa que por ello no exista una violación o una contingencia que pudiera sufrir por derechos de tercero. En este caso, y además ya con una legislación mucho más evolucionada, más avanzada, derechos más reconocidos, arraigados y que son entendidos además por las autoridades, que son los derechos de la personalidad, de la imagen y biográficos. Ella publica el libro, Planeta lo compra y lo vende. El inicio de estas acciones es por no solamente la explotación de la imagen de don Vicente, sino por cada una de las personas aludidas. Es decir, no es que se trate solamente de platicar de la vida de don Vicente, sino empieza a salpicar a más personas y hablar de su vida y hacer señalamientos sin ninguna clase de sustento ni prueba. Vamos a decir, me consta porque me lo dijeron. Eso no es una prueba, eso no es formalidad, eso no es profesionalismo, eso no tiene profundidad. Si todo tuviera un sustento, entonces no le quita la investigación periodística. Pero el hecho de que incluso lo único que se narre en esa clase de productos sean cosas verdaderas, no significa, uno, que se violan derechos de terceros, y dos, que esos terceros tengan derecho a oponerse. Y finalmente, abogado, antes de despedirnos, ¿cómo es el subterfugio legal que ha logrado que Televisa, a pesar de todos los pesares, transmita esos primeros 10 capítulos de la serie y tenga otros 13 listos y los vaya a transmitir a pesar de todo? Estoy hablando de todo. Bueno, el argumento de Televisa es que ellos no están cometiendo ninguna irregularidad porque adquirieron los derechos de un libro para adaptarlo a obra audiovisual, lo cual es correcto y lo cual es legal. Pero si se van al origen, hay un dolo absoluto, es decir, ellos primero querían producir la bioserie y como se las negaron por haberla negociado previamente con Caracol para que se transmitiera a través de Netflix, entonces, empecimados en ese producto para hacerlo, buscan cómo adquirir los derechos del libro, correcto, de manera legítima, para hacer la adaptación, tal y como fue,
y como consecuencia de ello la transmisión de la bioserie. Pero eso no significa que, aunque esta cadena de derechos sea correcta y sea legítima, deja de haber violación a otros derechos que venían incluidos desde el origen. Entonces, evidentemente, la querella legal por parte de la familia hacia Televisa es totalmente conducente. Sí, claro, me parece que debería prosperar como lo está planteando la familia. Aquí la representación, además, el abogado los abogados que representan a la familia, el doctor Mauricio Jalife, que conoce perfectamente la parte puntual de todos los derechos de propiedad intelectual, y por otra parte, el licenciado Del Toro, que en litigio es un abogado muy prestigiado. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que simplemente Televisa se ha ido, regresamos al punto, amparo tras amparo tras amparo, y así se van a echar los próximos 13 capítulos, calculo. Correcto, me parece que su apuesta es simplemente a que se reconozca la parte legal como consecuencia de la adquisición de la novela. Pues yo le agradezco profundamente, abogado. Abogado Con gusto. Guillermo Pous, de verdad, muchísimas gracias por siempre ser tan puntual, tan claro, tan preciso, y porque cada vez que le tocamos la puerta nos la abre. De veras, Nada que muchísimas agradecer. gracias. ¿Algo Que esté más que muy usted bien. Buenas quiera tardes. puntualizar antes de despedirnos? No, me parece que hablamos por lo menos de todo y lo más actual. No sé cómo le agradezco. Muchísimas Con gracias a gusto. usted y a toda la gente que nos acompañó. Estamos a sus órdenes. Muy buenas tardes, noches, Igualmente. madrugadas a la hora que nos esté viendo. Abogado, gracias. Muchas, muchas gracias. Hasta Hasta la luego. próxima.